Perelló, Marcelino, adelante. Serrano, Héctor, sin retrovisores, sobres. Anteayer, el miércoles 7 de diciembre, se cumplieron exactamente 70 años del supuesto ataque de las fuerzas navales y aéreas japonesas a la gran base naval que poseían y siguen poseyendo los Estados Unidos en el Pacífico, en la isla de Oahu, en el archipiélago de Hawái. Oahu no es la mayor de las islas, pero sí es la más significativa porque ahí se encuentra Honolulu, la capital del archipiélago, y además ahí está la gran base gringa. El archipiélago fue descubierto por ahí de 1800 por el almirante Cook, el célebre almirante Cook, uno de los marinos más destacados de la historia de la navegación británica. Cook moriría poco después en combate en alguna de las islas del Pacífico Sur, no sé exactamente cuál, y bautizó el archipiélago como las Islas Sandwich, en honor del conde de Sandwich, que fue el que inventó lo que hoy le llamamos sándwich, porque le gustaba mucho jugar al cribbage, una especie de juego de mesa que se parece a lo que hoy conocemos como el mahjong chino o el gin rummy, con fichitas que se ponen sobre un tablero, o el whisky poker se llamaba también. Entonces las bautizó como sándwich. Después se adoptó el nombre original, aborigen, que era el de Hawái. Es un gran archipiélago, tiene como 140 islas, pero la inmensa mayoría, es decir, como 130, son inhabitables, ya sea que son muy pequeñas o están expuestas a terremotos y maremotos. Estos maremotos que los snobs, que nunca faltan, prefieren llamar tsunamis para aparecer como cultos, como si no tuviéramos la palabra exacta en español. Solo hay 7 islas habitables en el archipiélago de Hawái. Y en una de ellas, en Oahu, estaba precisamente Pearl Harbor, la isla de la Perla, que el 7 de diciembre del 41, hace 70 años y 2 días, fue atacada por sorpresa a las 7 de la mañana por la aviación japonesa que partió de los portaaviones que llegaron hasta su vecindad. El ataque a Pearl Harbor fue utilizado como pretexto por el gobierno gringo del presidente Roosevelt para entrar en la guerra que ya llevaba 2 años desencadenada en Europa, fundamentalmente entre Inglaterra y Alemania, con Rusia primero aliada de Alemania y después enemiga. Nunca se ha acabado de aclarar la hipótesis de si se trató de un ataque real o si fue una patraña a la que son tan afectos nuestros vecinos del septentrión. Ya sabemos que son los maestros del show business. ¿Hasta qué punto el ataque fue real o fue simplemente un pretexto, como fue, por ejemplo, el hundimiento del Maine frente a la bahía de La Habana a principios del siglo XX, que justificó su declaración de guerra a España y su expulsión de la isla? ¿Cómo hay tanta gente que cree que el ataque a las Torres Gemelas fue también prefabricado por la propia inteligencia gringa como el gran pretexto para la ocupación de África del Norte, el Medio Oriente y Asia Central?
Vamos viendo cómo sigue y los hechos acabarán aclarando las aguas. Si van sobre Irán, yo pongo la mano en el fuego que lo del ataque a las Torres Gemelas fue una farsa. Era demasiado como de película, pues. Todo era muy falso, muy fake, muy hechizo. Muy teatral. Así es, exactamente, esa es la palabra, muy teatral. En fin, ¿quién sabe qué pasó? ¿Cuál fue el interés de los japoneses en ese ataque a Pearl Harbor? Hay una versión digna de crédito que me hace conocer mi gran amigo Enrique Noveno, según la cual era una manera de destruir la flota gringa del Pacífico y obligar a los gringos a negociar, que habían bloqueado, ejercían un bloqueo al aprovisionamiento de energía, carbón, minerales y petróleo a Japón. Pero no sé si era suficiente. En fin, era domingo a las 7 de la mañana y se desata el infierno sobre Pearl Harbor. Solo que hete aquí que por una de esas casualidades, pongan ustedes las comillas a la palabra casualidades, los portaaviones, los 3 portaaviones grandes que tenían su base ahí, habían salido en patrullaje, lo cual aumenta las posibilidades de que se trató de una pantomima. Ya sea que ellos mismos hayan organizado el ataque, ya sea que sabían del ataque y lo permitieron. ¿Quién sabe? El caso es que hundieron 13 navíos de Estados Unidos. ¿Quién sabe qué tan importantes eran esos navíos? Algunos de ellos hoy son monumentos, en Arizona, por ejemplo, pero estaba el Utah, el Nevada, el California, la mayoría de ellos acorazados. De hecho, fue la última batalla de los acorazados. Los acorazados fueron rápidamente sustituidos precisamente por los portaaviones. Dicen que murieron unos 2,000 marinos gringos y que de los 350 aviones japoneses que participaron en el bombardeo, había bombarderos, había cazas, había aviones torpederos, solo 50 fueron derribados por las defensas antiaéreas gringas. Todavía no existían en ese momento, todavía no existían los kamikazes, que surgieron más tarde en Japón. La cuestión, a 70 años, no puede no dejarnos de considerar uno de los episodios históricos que determinó el curso de la historia mundial del siglo XX y sus consecuencias hasta la fecha. Los Estados Unidos y los aliados acaban ganando la guerra contra Japón, Italia y Alemania en primer lugar. Japón y Alemania son relegados y humillados de una manera que todavía no se ha terminado, y sin embargo se convierten en las grandes potencias económicas mundiales que amenazan la hegemonía industrial y económica de Estados Unidos. Pensemos en Pearl Harbor y pensemos que hay desierto. Solo una acotación más. También se habló mucho en México que el hundimiento de los petroleros mexicanos Potrero de Llano y el Faja de Oro, que fueron el motivo por el cual México declara la guerra al eje y cesa de proveer de combustible, también habría sido un autoatentado, hubiera sido realizado por submarinos gringos. Termino con esta ocurrencia que no puede no hacernos pensar. Dicen que en el gabinete del presidente Calderón propone
a los secretarios de Estado declarar la guerra a los Estados Unidos. Dice, vamos a declarar la guerra por la historia de las drogas, por lo que sea. Ya ven ustedes que el mejor negocio en este mundo es declarar la guerra a Estados Unidos. Piensen en Japón o en Alemania. Ahora son los países más ricos del mundo. Todo el chiste es declarar la guerra a Estados Unidos y perderla, y nos convertimos en una potencia industrial. Y el general Galván, el ministro de la Defensa, pide la palabra y dice, disculpe, señor presidente, pero ¿qué pasa si ganamos? Amigos míos, gocen de buenos días y de su música extraordinaria en este fin de semana y reencontrémonos a principios de la próxima. Un abrazo a todos.